Disertación Octra 2023. Punto de vista. Rejilla. El presente escrito, a manera de discreta disertación, es producto de una observación general, mas no menos profunda, del generalizado método que a modo de rejilla ordenadora que todo el mundo utiliza sin cuestionar, propone una interpretación de los hechos que resultan en extremos significativos para la civilización en curso y la posible evolución de los mismos. Una rejilla que a modo de matriz propone una acabada interpretación de lo analizado en cuestión, de tal forma que satisface el ansia de entendimiento del individuo o grupo de investigación que lo aplica, y nadie siquiera sospecha que ha caído en una trampa. A los efectos de este análisis, tomaremos párrafos de anteriores escritos nuestros y otro de terceros, que consideremos contribuyentes a la fiel interpretación de lo que aquí se expone. Respecto de estos últimos mencionaremos los autores de los párrafos más relevantes, y dejaremos los demás a los críticos de siempre, para ser definitivamente acusados de copiar y pegar. Siempre es importante satisfacer a todos. En realidad, nuestra intención es llegar a aquellos que se atreven a correr el telón y mirar detrás. Esta acción es propia del buscador sincero, y en modo alguno se nos ocurre considerar que tal hecho, fulano o sultano, puedan protagonizarlo, porque este escrito despertó, orientó, aclaró, etc. No. De ninguna manera las cosas son de esa forma. Cuando el individuo ligero de ropaje anímico decide correr el telón de su propia psique, se trata de un acto propio, individual, producto de un esfuerzo personal, un acto heroico, propio de su naturaleza espiritual, y con seguridad este escrito o cualquier otra cuestión semejante, persona, animal o cosa, nada, repetimos, nada tendrá que ver, nada tendrá existencia real como no sea él mismo, en la intimidad de su arrojo. Derecha e izquierda. Para explicar más o menos coherentemente nuestro punto de vista, nos valdremos de las ideologías políticas de izquierda y derecha. La alternativa de ser de izquierda o ser de derecha plantea dos posturas antagónicas, presentes en muchos hitos de la historia de la humanidad. En su esencia, ambas defienden principios que resultan innegociables entre sí. Vamos a definir estas expresiones históricamente para despejar puntos que carecen de interés desde el punto de vista que planteamos. El año 1789 marcó el inicio de la Revolución Francesa, una revuelta que cuestionaba el poder de la monarquía y quería acabar con los privilegios de la aristocracia. Los meses de agosto y septiembre de ese año, los miembros de la Asamblea tuvieron que votar sobre el veto real, es decir, si el rey de Francia debía tener la capacidad de rebatir cualquier ley, aunque hubiera sido aprobada por mayoría en el Parlamento. Durante la votación, los nobles y el clero se situaron a la derecha del presidente de la Asamblea, mientras que los revolucionarios contrarios al veto real se situaron a la izquierda. La vigencia y connotación en el mundo actual de este hecho es que el pensamiento de izquierda tiende a defender el desarrollo social. Por ello, sus manifestaciones políticas son socialistas comunistas, que apuestan a garantizar el acceso a beneficios equitativos más allá de la capacidad económica de cada persona, con el Estado como gran paraguas protector. Por su parte, la derecha afirma apoyarse en el orden, la disciplina y las libertades individuales y de mercado, por lo que propone la meritocracia y la competencia como grandes motores de promoción y crecimiento, las bases del capitalismo. Vamos ahora a destacar un fenómeno que, aunque reconocido, entendemos que no se le atribuye toda la injerencia que él mismo tiene en el ámbito de la psique humana, y es que este planteo es un sistema simple,
un concepto compuesto por dos principios opuestos unidos por una relación. Obviamente nos basamos en el extenso desarrollo de este fenómeno por parte del señor Luis Felipe Moyano en su libro Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea. Volviendo al ejemplo en curso, es interesante destacar que los ideólogos fundamentalistas de cada aspecto o principio de esta relación de opuestos explican beneficios, ventajas y conveniencias de cada extremo de la relación, basándose en la existencia, crítica y o negación de las cualidades que su opuesto declama. Este fenómeno así presentado resulta muy obvio porque un sistema simple es una estructura mínima y por tanto inamovible en tanto que relación de opuestos. Esta es la rejilla a la que nos referíamos al principio. En realidad, si escalamos esta actitud que la mencionada rejilla secretamente impone, nos encontramos con la herramienta fundamental que todos utilizan para brindarle soporte existencial a cualquier discernimiento de lo que se trate. El nivel de existencia de algo depende estructuralmente del nivel de su opuesto. Caos. El axioma anterior obedece al más estricto proceso del pensamiento, ya que se trata de las opciones absolutas de que dispone el sujeto cultural vivenciando la propia estructura cultural de su psique. Se trata pues de un condicionamiento muy específico, ya que en conocimiento de esta cualidad del modo psíquico estructural es posible gestionar un par de opuestos, es decir, personalizar un caos, del que al individuo no le es posible salir o situarse más allá del par de opuestos, o participa de uno o participa del opuesto, es decir, la masa humana se enfrenta por nada, saca conclusiones que solo afectan a la misma masa, bucle tras bucle de la energía contenida que se arremolina ora en un extremo, ora en el opuesto. Se desgasta en dirección, intensidad y sentido, según la intención e interés del que programó el caos en cuestión. Como puede apreciarse, es posible controlar el comportamiento del ámbito humano. El tamaño del grupo blanco a que se apunte será de acuerdo al argumento de que se trate. Volviendo a nuestra rejilla, es posible a la luz de este breve discernimiento evaluar el grado de confusión que se produce producto de afirmar como verdad la brutal parcialidad de la interpretación de un extremo del sistema en cuestión. De esto no escapa nadie que no posea una férrea voluntad que le permita vislumbrar un tercer punto de vista. De más está aclarar que la veracidad de esta afirmación se encuentra destacadamente expuesta en la ya mencionada obra de Moyano, La actitud graciosa luciférica. De todas formas, nuestro ejemplo de rejilla aún no ha agotado la posibilidad de brindarnos una mayor percepción del fenómeno que destacamos. Filosofías opuestas. Vamos a mencionar las obras de dos filósofos que no fueron contemporáneos por escasos 28 años. Nos referimos a Adam Smith, Kirkcaldy, Escocia, 16 de junio de 1723, Edimburgo, 17 de julio de 1790, y Karl Marx, Treveris, Prusia, en 1818, Londres, 14 de marzo de 1883. Dos reconocidos pensadores que desarrollaron teorías económicas en conceptos de historia, filosofía, desarrollo económico, psicología y ética, cada uno según su punto de vista, y a ambos se los considera el padre de las ideas que desarrollaron. Smith, padre del pensamiento capitalista, y Marx, padre del pensamiento comunista, derecha e izquierda, y por tanto irreconciliables. Sin embargo, tienen un punto en común: los judíos de New York. Esta casta sionista es la que veladamente, a través de canales convenientes, financiaron el desarrollo de ambas ideas. Ellos crearon el caos ideológico actual en que se encuentran atrapados políticos, pensadores, filósofos, economistas,
poetas, religiosos e ideólogos, y la sociedad en su totalidad. Teodoro Herzl. En el año 1897 se realizó el Congreso Fundacional de la Organización Sionista, en el que Teodoro Herzl, principal referente de este incipiente movimiento, afirma el propósito de crear un hogar nacional para el pueblo judío, y se plantea un plan de dominación judía para el mundo en su totalidad. Gottfried Surbeck recopiló este manifiesto, donde se encuentra plasmado un controvertido documento que denominó Los Protocolos de los Sabios de Sion. Estos protocolos son un documento que pone en evidencia el plan de dominación mundial por parte de los judíos. Hubo numerosos debates sobre el origen de este documento. Varios expertos concuerdan en que fueron creados en 1897, en el primer Congreso Sionista celebrado en Basilea. Innumerables medios y personajes han salido a refutar su origen y presentarlo como una genuina historia conspiracionista, pero su contenido con el transcurrir del tiempo más y más coincide con la realidad del accionar judaico mundial. Allí versa lo siguiente respecto del liberalismo y el comunismo. Se presentan copias fieles del libro de los artículos referidos a nuestra presentación. Referencias al comunismo. La Constitución como escuela de las disputas de partidos, época del dominio popular, los presidentes como criaturas de la masonería, mientras estaba la salvación de los no judíos en la conservación de un reino poderoso. El liberalismo creó los estados gobernados constitucionalmente. Toda constitución es, como ustedes saben muy bien, la alta escuela para toda clase de odios, riñas y disputas infructuosas entre los partidos, lo que paraliza la fuerza del Estado. Las representaciones del pueblo rivalizaban en la prensa con la idea de condenar a los reyes y soberanos a la inactividad e impotencia. De esta manera, el pueblo principió a considerar que ellos estaban de más, por lo que fue cosa fácil derribarlos. Desde entonces comenzó la época del dominio popular con el muñeco de paja que hemos colocado en reemplazo de los reyes y que hemos elegido como presidente de entre la masa del pueblo y entre los favoritos que se humillan como esclavos ante nosotros. Este es el explosivo que hemos colocado debajo de los cimientos, no solo de uno, sino, créanme, de todos los pueblos no judíos. El comunismo. El no judío evidentemente no es capaz de comprender que la idea de querer igualarlo, todo en general, es repudiada por la ley suprema de la naturaleza, que forma desde la creación del mundo seres y hombres de distinta especie y adjudica a cada individuo un papel determinado. Si hemos logrado deslumbrar de esta manera a los no judíos, demuestra con una claridad sorprendente que su inteligencia no se puede medir en ninguna forma con la nuestra. Esta es la mejor garantía para nuestro éxito. Referencias al liberalismo. La arbitrariedad del liberalismo. A fin de no destruir antes de tiempo las organizaciones públicas y sociales de los no judíos, hemos procedido con la mayor prudencia y hemos tomado, por lo tanto, solo los extremos de los resortes, con los cuales se mantiene la marcha regular. Estas fuerzas impulsivas estaban repartidas en una forma estricta, pero justa, pero nosotros las hemos reemplazado por la arbitrariedad liberal, que es una burla para toda organización. De esta manera, hemos socavado toda administración de justicia. Las disposiciones sobre elecciones, la prensa, la libertad personal y, ante todo, la educación y desarrollo del pueblo como pilastra de toda libertad verdadera. Los textos que anteceden solo demuestran que el plan judío mundial se encuentra en plena ejecución y con excelente precisión según su programa. Revolución Francesa, democracia. Libertad, igualdad, fraternidad. Ya en la edad antigua hemos hecho resonar entre las filas del pueblo la voz: libertad, igualdad, fraternidad. Esas son palabras que se han repetido desde ese tiempo,
una infinidad de veces en la diversidad de revueltas y revoluciones, sea con intenciones honradas de darle al mundo el verdadero bienestar, la verdadera libertad personal, sea para satisfacer la codicia de las masas del pueblo. Aún los no judíos juiciosos e inteligentes no han observado la contradicción del significado de estas palabras. No se han dado cuenta de que en la naturaleza no puede existir igualdad y libertad. La naturaleza está fundada sobre la desigualdad de las fuerzas, de carácter, de las particularidades. La naturaleza está sujeta a leyes eternas. Está claro que la masa del pueblo es un poder ciego, pero también el medrado elegido por ella es tan ciego como ella misma, que el iniciado, aunque sea un tonto, es capaz de gobernar, mientras que el no iniciado, aunque sea un gran espíritu, no entenderá nada en el arte de gobernar. Todas estas cosas han sido olvidadas por los no judíos. Las ideas forzadas de la existencia de una diferencia entre sionistas y ortodoxos son sencillamente una ilusión más creada por los mismos judíos para mostrar engañosamente que ellos también están inmersos en el juego de las ideologías. Nada más erróneo que creer en esta falacia. Ellos crearon y alentaron dichas ideologías que, unida al proceso democrático entre comillas, impulsado por la Revolución Francesa, también de autoría judía, instauraron un caldo de cultivo para el desarrollo de sus planes, del que el no judío, goim, gentiles, corderos, jamás saldrían. Facsímil de los protocolos de los sabios de Sión. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Wikipedia. Las primeras leyes de emancipación de los judíos en Francia se promulgaron durante la Revolución Francesa, estableciéndolos como ciudadanos iguales a los demás franceses. En los países que el subsiguiente consulado de Napoleón Bonaparte y el Imperio francés conquistaron durante las guerras napoleónicas, emancipó a los judíos e introdujo otras ideas de libertad de la Revolución Francesa. Por ejemplo, anuló las antiguas leyes que restringían a los judíos a residir en guetos, así como levantó las leyes que limitaban los derechos de los judíos a la propiedad, al culto y a ciertas ocupaciones. Es importante observar las fechas de todos estos eventos históricos. Podrá el lector observar la notable coincidencia. Es claro ahora nuestra anterior afirmación respecto de la acción de personalizar un caos. No es casualidad que eligiéramos el concepto derecha-izquierda, comunismo-capitalismo. Nuestra elección se debe al alcance planetario de este engaño. Ejemplos inquietantes. El análisis de esta variante planetaria creada por los judíos es inacabable, mas presentaremos algunos hechos históricos a los efectos de que se caiga en la cuenta de lo increíble que resulta el accionar judío, y que lejos está la opinión pública de siquiera entender de qué se trata. Resulta imprescindible evitar el juicio a priori y tomar la distancia que haga falta hasta tener los datos necesarios que permitan comprender el ciclópeo aparato de inteligencia judío. Luego de estos ejemplos, veremos de proveer un punto de vista que nos acerque al menos a entender este manejo sionista de la realidad que nos rodea. Financiación por parte de los judíos de New York, centro capitalista por excelencia, presente en todos los aspectos de la historia contemporánea. La Revolución Rusa. Existen numerosas evidencias que demuestran que la Revolución Rusa de 1917 fue financiada por la banca internacional liderada por el poderoso sindicato de banqueros judíos instalados en Wall Street y Londres.
La revolución fue liderada por 13 hombres, 12 judíos y Lenin, hijo de vientre judío. El influyente rabino Weiss declaraba lo siguiente en el New York Times del 24 de marzo de 1917. Creo que de todos los logros de mi pueblo, ninguno ha sido más noble que la parte que los hijos e hijas de Israel han tomado en el gran movimiento que ha culminado en la Rusia libre, la revolución. Asimismo, del registro de la comunidad judía de la ciudad de Nueva York se extrae el siguiente texto. La empresa de Kuhn & Love and Company sostuvo el préstamo de guerra japonés entre 1904 y 1905, haciendo así posible la victoria japonesa sobre Rusia. Jacobo Schiff financió a los enemigos de la Rusia autocrática y usó su influencia para mantener alejada a Rusia de los mercados financieros de los Estados Unidos. En 1916 se celebró en Nueva York un congreso de organizaciones marxistas rusas. Estos gastos fueron sufragados por el banquero judío Jacobo Schiff. Otros de los banqueros que asistieron e hicieron generosas donaciones fueron Felix Warburg, Otto Kahn, Mortimer Schiff y Olaf Ashberg. Sin embargo, según la historia oficial que se enseña en las escuelas y en las universidades, se asegura que las revoluciones de 1905 y 1917 en Rusia se debieron a un minúsculo grupúsculo de revolucionarios marxistas que, liderados por Lenin y Trotsky, lucharon heroicamente contra la opresión y la tiranía zarista, logrando alcanzar el poder e implantar un sistema, el marxista, que había sido diseñado por un judío alemán varias décadas antes para ser implantado en la Alemania industrializada y no en la paupérrima Rusia rural y desindustrializada. Consecuencia, la revolución marxista creó más miseria y desheredados que el propio sistema que pretendía erradicar. Los banqueros bolcheviques por Antonio Pérez Omister. Guerra Fría. Los banqueros judíos también apoyaron a la URSS durante la Guerra Fría, tanto económica como tecnológicamente, gracias al traspaso de patentes e información técnica. Del mismo modo que llevan 2 décadas apoyando y favoreciendo de todas las maneras imaginables al régimen comunista chino, mientras las potencias occidentales se gastaban miles de millones de dólares en armarse contra el enemigo soviético. Los especuladores controlaban a los dos bandos, como ya lo habían hecho durante las guerras napoleónicas y la Primera Guerra Mundial. Su táctica era infalible. Ganara quien ganara, ellos nunca saldrían perdiendo. Los banqueros bolcheviques por Antonio Pérez Omister. Hitler. Los mismos especuladores que financiaron la revolución bolchevique fueron los responsables de la ascensión de Hitler al poder, facilitándole el dinero para conseguirlo. Alguien puede objetar diciendo que esos banqueros eran de origen judío casi todos, y que los nazis eran marcadamente antijudíos. Las propias palabras de Rockefeller, de origen judío, explican esta aparente contradicción. Los negocios y las empresas deben estar por encima de los conflictos entre las naciones. El Partido Nacional Socialista obtuvo todo tipo de apoyos desde los grandes bancos y trucks financieros. Los principales banqueros creían que solo con Hitler en el poder se podría evitar que se llevase a cabo el plan de recuperación económica ideado por el doctor Wilhelm Lauterbach. El principal agente de los banqueros internacionales en esta operación fue Gridley Shahad, presidente del Banco Central de Alemania, y desde siempre vinculado a los intereses de la banca JP Morgan. Con su polémica renuncia al cargo, Shahad provocó una profunda inestabilidad política y en apenas 4 años, Alemania tuvo otros tantos gobiernos. El último de ellos, presidido por von Schleicher, consiguió cierta estabilidad, desasosegando a los especuladores. Con el apoyo de Shahad, los banqueros consiguieron que von Schleicher fuese destituido de su cargo de canciller y colocaron en su lugar a Hitler,
fuertemente apoyado por la gran banca judía con sede en Wall Street. En 1933, Hitler consiguió el apoyo de más del 90% de los votantes, erigiéndose en Führer, caudillo, con una mayoría en las urnas apabullante. En la famosa noche de los cuchillos largos, uno de los asesinados, por supuesto, fue von Schleicher, el único que podía hacer frente a los intereses oligárquicos de la banca privada, que, unidos a las ansias de poder del nuevo canciller alemán, provocaron la Segunda Guerra Mundial en 1939. Pero esto no termina aquí. Documentos desclasificados en 2003 revelan que, incluso después de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial, 8 de diciembre de 1941, y cuando ya se conocían los planes nazis, el Tercer Reich recibió cargamentos regulares de crudo del Standard Oil estadounidense, propiedad de la familia Rockefeller. Por Eva Lagunero, Redacción Canarias Semanal, org. Fue precisamente este último Rockefeller quien dio comienzo en 1870 a la historia de riqueza de la familia en la industria del petróleo, especialmente con la empresa Standard Oil. Los buques petroleros de la Standard Oil cruzaban el océano Atlántico y las líneas enemigas sin sufrir problema alguno, donde estaba plagado de buques y submarinos alemanes. Invitamos al lector a investigar lo que aquí se afirma. En modo alguno podemos extendernos en cada concepto vertido. El hábil manejo de la masa humana por parte de la inteligencia judía es cuantioso, y para sorpresa de muchos no está oculto. Solo se necesita una punta del hilo y a poco que se tire de él se comprenden hechos que a la vista se encuentran delicadamente ocultos. Sin ir más lejos, podríamos apuntar los candidatos políticos de la Argentina para las elecciones de 2023 con posturas irreconciliables. Macri, derecha. Massa, populista izquierda. Bullrich, derecha. Larreta, derecha. Cristina Fernández de Kirchner, izquierda, Soros. Milei, extrema derecha. Sciaretti, centro derecha. El judío está en todas las variables posibles. Sería lógico que la inmediata reacción de una persona normal niegue enérgicamente estas afirmaciones de la otra cara de la realidad histórica. Quizá un ¿cómo puede ser esto? Resulta que la explicación de estos hechos no es algo simple. A continuación, paso a paso iremos dilucidando la cuestión. Hasta aquí una breve descripción de hechos, coincidencias y significados. Abordaremos ahora una cuestión tanto como se pueda, y definitivamente contamos con que el lector tenga ya conocimiento de la obra completa de Luis Felipe Moyano. De lo contrario, le resultará esta disertación difícil, cuando no imposible de aceptar, y mucho menos comprender las ideas aquí vertidas. Los conceptos antes expuestos pueden resultar inconexos, o no del todo vinculados, mas alentamos al lector a aguardar que todas las piezas de este rompecabezas estén en su sitio. Solo así será posible espiar la verdad que aquí tratamos de descubrir. Cualquier posible observador de la historia del pueblo de Israel convendría en que la astucia y audacia del mismo no tiene parangón. Con qué precisión están presentes en toda circunstancia que hace a la evolución de los hechos que se consideran el hilo histórico de la civilización. Así vistas las cosas, la eficiencia de esta gente es realmente increíble y absolutamente respetable su constante esfuerzo en pos de la gloria de su pueblo. No importa dónde se encuentre tal o cual judío, en qué parte recóndita del planeta, desde lo íntimo de ser, está siempre expectante a cualquier situación en la que pueda ser útil a la causa. Esta percepción lógica del exitoso accionar de la inteligencia judía no es precisamente correcta, o si se quiere, es una reflexión que carece de profundidad cognoscitiva. Solo se trata de un error nociológico, de un error producto del desconocimiento de las fuerzas en juego, y es que el punto de vista del observador no es para nada el que ofrece, en el mejor de los casos, una versión siquiera cercana a la verdad. Seguiremos presentando conceptos que aparentemente,
aclaramos, parecerán inconexos, mas en breve podrá vislumbrarse cómo encastra todo, de modo que podremos enunciar conclusiones sorprendentes. Sistema real o llave Kalachakra. El sistema real Kalachakra y el encadenamiento de los espíritus hiperbóreos constituye prácticamente un solo acto. Antes del mismo, la visión del Pasú, animal hombre existente en la tierra, el mundo que lo rodeaba era, aunque sin sentido, una visión que simplemente exhibía una imagen actual del Creador Uno. En nuestra segunda disertación, primera parte, Anatomía psíquica del Virya y su entorno cronológico planetario, expresábamos al respecto. El Pasú primitivo poseía un efectivo tercer ojo en la parte elevada de su frente. Su función consistía en la decodificación orgánica del plan maestro del designio humano proveniente del logos solar, que entre otras cuestiones, como la investigación científica que antecede lo afirma, regulaba la totalidad de los biorritmos vitales, pero también constituía en tanto que receptor de la vox del logos, un norte psíquico anímico que otorgaba al Pasú una visión actual de Dios en el extremo de su destino. Esta condición era en extremo nociva para el sostenimiento de la condición de extravío en que debía permanecer el yo espiritual. Una visión tal le permitiría diferenciarse inmediatamente de la espiritualidad propuesta al final, por lo que la gran mutación también comprendió la involución instantánea del tercer ojo solar, que devino en glándula pineal. El hecho de que existan, si se quiere, pruebas de estas afirmaciones en algunas especies, se debe a la ciclópea operación de control que significó la generación del sistema Kalachakra y el tiempo que conllevó su estabilización. Las pequeñas filtraciones deben tomarse como detalles que no hacen a la función general, más bien sellan pequeños desajustes. Es el mismo tercer ojo que vemos en todas las representaciones de la deidad hindú de Shiva, dado que la visión antes descripta es algo que obviamente el dios y otros dioses también tienen. Al momento de desaparecer el tercer ojo y con él la visión del Creador Uno, en ese mismo momento la instauración del sistema real Kalachakra tiene por primera vez existencia la estructura psíquica tal como la conocemos. Conciencia, esfera de luz, umbral del sentido, del mundo inconsciente, esfera de sombra, en la psique humana y en el ámbito planetario. A continuación, solo nos referiremos a la esfera de luz planetaria y a su representación en el ámbito existencial humano. Nos referimos a la raza hebrea. Los hebreos no solo representan, son la esfera de luz. Ellos, en tanto que raza, la constituyen. Esto es así desde el momento que Jehová busca de entre los pueblos más miserables de la tierra y surgen los judíos luego del pacto con Abraham como nuevo pueblo elegido de Dios. De esto se desprende que la presencia de los judíos en la intimidad de un hecho cultural que resulte destacado para constituir la línea oficial de la historia del planeta, que no es otra que la estructura de la propia esfera de luz, necesariamente debe contar con la presencia íntima del judío en su estructura. Si gustan, la presencia judía en el seno de un hecho cultural que alcanzará la máxima categoría y constituirá una referencia más con dirección, intensidad y sentido a la constitución del gobierno mundial del pueblo elegido. Necesariamente se encontrará constituido en su intimidad estructural con presencia judía a priori. De más está aclarar que la realidad tal como la conocemos, nos referimos a la sucesión de hechos que oficialmente se encuentran reconocidos como integrantes del hilo histórico trascendente por los mismos miembros que constituyen la esfera de luz del planeta, es, en su totalidad, hechos que se ajustan absolutamente al principio expuesto en el párrafo que antecede. A la luz de estas afirmaciones, ya vamos vislumbrando
cómo es que la historia revisionista se encuentra con una realidad aparentemente inaceptable. Ahora nos vamos acercando a la comprensión de lo que expresábamos anteriormente. Esta percepción lógica del exitoso accionar de la inteligencia judía no es precisamente correcta, o si se quiere, es una reflexión que carece de profundidad cognoscitiva. Solo se trata de un error nociológico, de un error producto del desconocimiento de las fuerzas en juego. Es que el punto de vista del observador no es para nada el que ofrece, en el mejor de los casos, una versión siquiera cercana a la verdad. Lo que estamos afirmando es que para que un hecho histórico alcance la máxima emergencia en la esfera de luz y se posicione en la superestructura como integrante de hilo histórico que hace a la raza hebrea lo que es, a priori debe necesariamente contar con la condición de una importante presencia de judíos en su orden determinativo formal, de modo que la condición no es producto de la grandiosa inteligencia judía, sino prácticamente un automatismo, que por supuesto los judíos administran muy bien. Expresaremos este hecho de una forma más amena a nuestro entendimiento. Si se plantea concretar un hecho que tenga máxima preeminencia emergente en la esfera de luz, debe tenerse en cuenta a priori la necesaria administración de la presencia judía estructural, que promueva la existencia del mismo a las más altas esferas. Cabe destacar ahora la impresionante estrategia del Führer de Alemania, Adolfo Hitler, que le permitió llevar a un buen puerto sus planes, en medio de una maraña de determinismos formales propios de la superestructura de la conciencia planetaria, la mencionada esfera de luz o ámbito de la existencia del pueblo elegido de Dios. La verdad es que al miembro de la raza hebrea, en tanto que tal, debido al pacto de Abraham, resulta estar sostenido desde arriba por el mismo Creador. Se entiende entonces por qué estos necesariamente tengan que ser los más miserables de la tierra. Es que para representar la humanidad en su totalidad, los judíos como máximos exponentes tienen que cubrir todas las áreas posibles de la existencia humana, y él entonces los lleva por un atajo a la diestra de su trono. Así estos pasan por las mismas vicisitudes que el camino iniciático indica: las plagas, el agua que se convierte en sangre, el cruce del Mar Rojo, etc. Son pasajes iniciáticos administrados a los hebreos en su totalidad, todos juntos como si fueran uno. De tal forma, la raza hebrea constituye en sí el aspecto raza sagrada de Dios, del Uno. Repetimos, pasan por las mismas vicisitudes que el camino iniciático exige, pero apadrinados por el Creador y en masa. Por esta misma causa a los judíos no los alcanzan las generales de la ley en cuanto al karma se refiere. El contenedor que el Creador provee es de carácter absoluto y no permite que ninguno caiga. En tanto que pueblo elegido, Dios se compromete a brindarle protección y ayuda constantes, una descendencia muy numerosa y la tierra prometida, Canaán, o la consumación del proceso iniciático. De lo contrario, las leyes del karma estarían determinando la voluntad de él. Eso es claro, porque si no, ¿cómo podrían manejar el sacrificio ritual de la vaca roja? Es decir, del sacrificio de todo el resto de la humanidad que no sean judíos, a los efectos de hacer la diferencia y recoger toda la luz dispersa en el sostenimiento de ese resto de la humanidad, los goim, los gentiles, luz, energía que necesitan para poder ascender a la diestra de Dios Padre, porque la humanidad es un sistema cerrado. Por tanto, nada se pierde, todo se transforma. No hay aportes de energía de un posible exterior, así que deben reconstituirse extrayendo la de los no judíos. Claro que el tema de entregar en sacrificio a la humanidad entera no es simple. Esta debe ser presentada, y esa no es una tarea menor. El pueblo entregado en sacrificio en realidad debe ser llevado al extremo más miserable
y degenerado de forma tal que ellos mismos reclamen su propio sacrificio. El elemento a sacrificar debe ser llevado a ser víctima de sus más bajos instintos. Debe ser profundamente corrompido. Este es un trabajo al que los judíos abocan sin descanso y les sale muy bien, porque es voluntad del Creador que así sea. De tal forma, es necesario afirmar que el destino de gloria del pueblo elegido es inexorable, porque está creado y referido a un modo estructural que tiende en todos los puntos de dicha estructura a un final único, que no es otro que el ya declarado. El pueblo hebreo no es sino su mesianidad. Si retiramos la idea de la llegada del Mesías, el pueblo hebreo no existe. Ocurre que el hecho del pacto con Abraham es tomado como un hecho bíblico, y en realidad es un hecho fundamental que ha formalizado esta civilización. En otras palabras, si el judío no existiera, todo sería diferente. Obviamente la raza elegida sería otra, y aunque parecida, debido a su miseria inicial, la idiosincrasia seguramente guardaría diferencias, por lo que la realidad también guardaría diferencias, porque como expresamos la esfera de luz, constituye la realidad en que vivimos y aceptamos, y la misma está formada por hechos significativos del punto de vista del plan judío mundial. Desde este quizá para algunos nuevo punto de vista, puede apreciarse la absoluta determinación formal de la realidad aceptada por la mayoría porque no hay para el individuo común una estructura semejante claramente disponible para su comparación. Disponer de una idea semejante es, como sabemos, producto de un esfuerzo personal, de autoinformarse, de que algo, desde lo más interno de sí mismo, le grite que la cosa no es así. Entonces se tiene una oportunidad, o puede el individuo pensar, al percatarse de la propuesta judía, que se trata de un camino de éxito, y tratar de formar parte del colectivo para vivir una vida con ese éxito. Pero la prueba o demostración del acuerdo entre Dios y Abraham se da a través del rito de la circuncisión, por medio del cual se selló el pacto. Ella constituirá, además, una señal de la sumisión y fidelidad de los hebreos para con Dios. Los hebreos son a partir de ese entonces los hijos del pacto Bina y Brit. Una vez practicada, la circuncisión, por otra parte, constituye de por sí una característica que les otorga a los descendientes de Abraham identidad, pertenencia para con el grupo inicial e identificación para con lo pactado por el primer patriarca hebreo. Todo varón de la casa de Abraham o descendiente del mismo era circuncidado a los 8 días de nacer y recibía entonces su nombre. La alianza entre Dios y el pueblo hebreo es posteriormente ratificada en el monte Sinaí, al recibir Moisés las tablas de la ley con los 10 mandamientos. De aquí se desprende que quien no sea hijo de vientre judío no tiene la más absoluta posibilidad de ser efectivamente judío. En ningún caso podrá participar de su destino de gloria. Según el general San Martín, serás lo que debas ser o no serás nada. Bien, se preguntará el lector qué objeto tiene resistir esta realidad, si como decimos el desenlace es inexorable. Es necesario declarar que nosotros no promovemos el suicidio o cosa semejante. Aún no terminamos de explicar el punto de vista declarado al principio y objeto de la presente disertación. En todo caso afirmamos que mejor saber que no saber. Esta es la máxima que mejor evoca aquello en que coincidimos todos, los que aceptamos los principios de la sabiduría hiperbórea. Llegado a este punto, creemos haber expuesto suficientemente el erróneo proceder cuando de comprender los hechos importantes se refiere. Resta ahora proponer una variante, un método que nos acerque más a la verdad cuando investigamos el porqué de las referidas circunstancias. Creemos que la empatía no es una simple actitud, más bien se trata de una facultad que de momento, en estos tiempos,
el 99,9% de la humanidad no posee. Definitivamente ponerse en el lugar del otro no es imaginar qué piensa y siente esta o aquella persona en cuestión. Se trata de algo mucho más profundo. Presentamos esta reflexión porque entendemos que no obstante, con los recursos que cada uno tenga, aunque no se posea la empatía como facultad, igual resulta en una buena herramienta para al menos tratar de entender al otro en sus términos, mucho más cuando ese otro se trata de nuestro enemigo. En este orden de cosas, reprimiendo nuestro juicio sumarísimo hacia los judíos, analicemos su punto de vista. Jehová les dijo que ellos eran su pueblo elegido, que Él los protegería. Les entregó su palabra, el Talmud, donde explica cómo proceder. Básicamente debían expandirse, abarcarlo todo y luego volver al seno de su procedencia. Dios le dijo a Abraham: Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Así que con el tiempo tomaron una parte de ellos mismos y se mezclaron con los gentiles. De esta forma penetraron todos los estamentos de la civilización, generaron instituciones como la masonería, la ONU, etc. Son unos tipos con un montón de obligaciones a cumplir, una tarea ciclópea. Tienen que lidiar con múltiples cuestiones, viendo de reintegrarse para protagonizar el gran sacrificio de los gentiles. Necesariamente deben vivenciar el argumento de la traición, que se encuentra en el extremo de su existencia, cortesía de los sidas traidores, al propiciar el encadenamiento de los propios, acto que se denominó traición blanca. Instalaron el argumento de la traición como verdadero guardián del umbral del proceso de volver a la fuente, se trate de quien se trate. Para ello es necesario purificar el cuerpo. Esto significa que los primeros que liquidarán serán los propios. Esos serán aquellos a los que se encargó el trabajo sucio de mezclarse con las otras razas. Las sangres judías que se mezclaron con los gentiles para penetrarlos y corromperlos. Luego, con las manos limpias, podrán finalmente entregar en sacrificio a los gentiles. También odian a los sidas traidores, los nefilín que constituyen la jerarquía blanca de Chan Chambalá y su maldito poder, contra el que nada pueden hacer. Consideran que estos controlan parte de la substancia del Creador y que en última instancia es misión de ellos la administración de la misma. Pero resulta que no tienen injerencia alguna en las decisiones del sida traidor Riden Yepo y sus secuaces. Por último, estamos nosotros, gente que cada tanto les patea el tablero, gente que procura morir con honor, y esto solo significa complicarle el final tan ansiado de la raza. Ellos llegarán a la diestra de Dios Padre porque el círculo debe cerrarse para iniciar otro ciclo, pero luchando con todos estos problemas. Hay que entender que ellos, en su idiosincrasia, son coherentes y sus pretensiones lógicas, correctas, indispensables según su esencia. Nosotros, desde su punto de vista, somos unos híbridos que no nos avenimos a su destino divino de gloria. No respetamos a su Dios, ni siquiera pertenecemos a su mundo. Respiramos y nos nutrimos de sus recursos y encima renegamos de entregar nuestra energía tan necesaria para alcanzar la ansiada meta. Así que nuestro punto de vista ha de contemplar la esencia de la existencia judía y sus prerrogativas. A modo de ejemplo, derecha e izquierda nada significan, o si en caso su existencia es telenovela de confundidos y engañados. El análisis de cualquier hecho significativo amerita ponerse a pensar según la mencionada prerrogativa judía. Solo así podremos acercarnos a su significado y, lo que es más importante, a su pronosis, es decir, a su posible evolución de los hechos, es decir, mirar las cosas desde el punto de vista judío. Algo así practicó Saddam Hussein en Irak. Cualquiera que atentara contra Irak,
Joseín respondía disparándole a Israel un punto de vista claro. Sería bueno recordar ahora qué es lo que ocurre cuando la estrategia judía triunfa más allá de la voluntad del Birya, pues habiendo descrito el accionar del pueblo hebreo, no está de más recordar nuestra esencia, que no es la de ellos, claro está. El planteo sería el siguiente: si el destino de los judíos es el triunfo, ganar, entonces el nuestro es perder. Y eso es correcto. La consigna es morir con honor, y fuera de esta no hay nada, nada. De allí que es mejor saber que no saber. Somos hijos del Dios de los perdedores, porque aquí no hay que ganar, así que perdemos aquí. Morimos con honor sin dar o pedir tregua para poder ganar el Valhalla. Si hay algo por lo que alguien que comparte nuestros principios cree que vale la pena ganar en el infierno, pues milita en el bando equivocado. No nos importa corregir esto está perfecto para los que lo construyeron. Solo queremos irnos. Y un detalle, claro, no sin antes destruir lo más posible. Es más, mientras todo se pudra lo antes posible, mejor. Porque se acerca nuestro tiempo, y a la vista solo estará danzando Shiva, el señor de la destrucción absoluta, marcando nuestra senda. No vemos mejor oportunidad de recordar uno de nuestros escritos referidos a los dragones, que se ciernen sobre la actual civilización, escrito ampliado y corregido. Dragón de Sodoma. El hombre espiritual, el iniciado, el Birya dormido, el que posee en su interior un reflejo del espíritu eterno e increado, que, aunque se encuentra más allá del tiempo y del espacio, debido a una demencial obra de ingeniería extraterrestre propiciada por la jerarquía blanca o Shan Shambhala, permanece encadenado al devenir del constante fluir de la conciencia a tiempo del demiurgo creador. A este hombre espiritual dormido lo acecha un argumento en extremo peligroso y nocivo, como es la pérdida de su virilidad a manos del dragón de Sodoma. Este hombre espiritual solo dispone de su voluntad bril para orientarse en este mundo hacia el verde sol de medianoche, hacia el Selfste, y romper las cadenas impías que lo retienen aquí para partir con los suyos. Definitivamente esto tiene que ver con la virilidad y está vinculado al grado de aceptación, en términos de conocimiento, que el individuo posee de su propia feminidad en cuanto a la convivencia con las femeninas formas creadas en las cuales transcurre su vida. Dado que toda forma que exista o tenga lugar en el mundo debe estar representada, ¿cuál sería la forma que representa al hombre espiritual portador de un concepto incuantificable como es la idea del infinito actual, no potencial? Semejante existencia genera uno de los más controvertidos seres mitológicos, el Peunok, Pegasio, unicornio, octopus. Se trata de un caballo, representación del alma humana que posee alas, 8 patas y un cuerno anillado, cuya punta no es posible distinguir, ya que no se encuentra en el universo creado, sino más allá, en el mundo del espíritu eterno. Curiosamente, siempre se enfrenta con dragones en su aspecto unicornio, y también con el ciervo, junto a un lago de sangre. Este registro se encuentra en el codo de nuestro cuerpo. Está representada allí la inexistente pseudo-virilidad del hombre en la creación y la verdadera virilidad bril presente en la figura del unicornio con la punta de su cuerno increada. El ciervo podría claramente ser identificado con Moloch, una deidad padre que para subsistir en la mentira de su existencia masculina debe devorar a sus hijos para sostenerse. Y es que una verdadera virilidad no sería naturalmente normal, pues en última instancia, él no puede crear algo de su propia sustancia que compita consigo mismo. Podría decirse que el hombre espiritual, en su búsqueda de orientación, es como Peunok, elevándose hacia el origen, hacia la puerta de Venus, más allá del tiempo y del espacio, hacia el momento fatal
cuando se consumó la traición blanca. Mas si este hombre espiritual no posee la suficiente voluntad de vencer y se enreda en los argumentos terrenos, especialmente diseñados a tal fin, tiene lugar una especie de mutación, y el mito deriva en un pez unicornio, en un barbo unicornio, pez provisto de 5 barbillas y cola en forma de tridente. ¿Por qué un pez? Porque el hombre espiritual no logró morir a sus formas anímico-femeninas, y en vez de hijo de sí mismo, progenie de su propia especie, caput niger, hombre de piedra, hijo de la Virgen, se convierte en padre de sí mismo, quien está representado por el pez en la era anterior a esta. Actualmente dicha representación la protagoniza el cisne, una cuestión de traslado de constelaciones. Es que estos cambios tienen lugar fuera del tiempo convencional trascendente y se ubican en eras pasadas. De esta forma el individuo no se pare a sí mismo, sino que genera hijos de la vida, perdiendo así el valor, virilidad, bril, voluntad que le permitiría salirse. Puede comprenderse ahora por qué es necesario y sumamente importante desde el punto de vista del demiurgo creador Dios debilitar esa voluntad maldita que puede permitirle al hombre espiritual romper el encadenamiento y partir. Es sabido que el hombre homosexual es alguien a quien se le ha quitado su virilidad, se ha quebrado o desviado su voluntad. De allí que en el final de los tiempos, como dijo Solari para Vicini e infinidad de videntes, los hombres serán mujeres y las mujeres hombres. Esta función rosa es sostenida por los ángeles demonios Vera y Birsa, los que están a la diestra y siniestra del Señor Jehová Dios, los reyes de Sodoma y Gomorra. Ellos han tirado sobre la humanidad el dragón de Sodoma. El nombre es una clara alusión al trabajo que ellos orgullosamente realizaron a instancias de Jehová en sus pueblos, logrando así la ascensión a los cielos. Es que el pueblo elegido necesita hacer la diferencia, y para ello deben corromper a los gentiles, degenerarlos. De más está decir que los mejores candidatos son los barbos unicornios, hombres espirituales, pero totalmente confundidos, totalmente capitalizados por la estrategia enemiga del Espíritu Eterno. Este dragón mito está totalmente representado por Vera, el entonces rey de Sodoma, personalizado en la forma de Bafometo, ídolo mítico de hombre con pechos, que los caballeros templarios, entre otros, adoraban. A su vez, esta fuerza corruptora genera un ídolo mítico femenino denominado Tekelili, madre de las Amazonas, cuyos atributos hablan del efecto que causa sobre las mujeres. El infierno masculino del caballero templario en búsqueda del homúnculo asistido por el mito bafomético. El infierno femenino de la mujer amazona asistida por el mito de Tekelili. Si esto no fuera posible, es decir, si la acción de los mitos descriptos no doblegara la voluntad del hombre espiritual y el niño espiritual nace, entonces se debe tratar de condicionar su entorno lo máximo posible, instituir la corrupción de menores de forma tal que de algún modo influya negativamente desde el contexto general sobre cualquier intento de esa beta espiritual, que el niño se desvíe y no se convierta en un Pegaso, sino en un barbo unicornio. Conclusión: los pederastas siempre existirán y siempre se codearán con el poder y con los sacerdotes de la orden de Melquisedec, al que pertenecen Vera y Birsa, ya que estos están llamados a ejecutar los planes del Señor. Mas la Virgen siempre protege a los suyos, a los hombres espirituales, y en la última instancia los salvará cuando sobrevenga el holocausto de fuego. Puede deducirse que el Pegaso, como la casa de Tarsis, siempre estará rodeado por el barbo unicornio. Su escudo muestra claramente esta afirmación. De allí, entre otras causas, que los hombres espirituales se caractericen por construir fortificaciones amuralladas.
Si las profecías ponen como Argentina cuna del futuro emperador de la sangre pura o territorio del inicio del final, lo que ocurre en Argentina ocurrirá en el mundo. Y se habla de que el movimiento tendrá su cuerpo constituido por China y su cabeza por Argentina. Es necesario aclarar que estos individuos bárbicos son los peores enemigos de la casa de Tarsis, ya que su esencia es la mentira y la traición. Sin más, saludamos al lector y le deseamos el mejor de los éxitos en la comprensión de los conceptos que aquí plasmamos. Con la mano en alto, expresando el Bala Mudra, saludamos al camarada. Mi honor es el valor, y mi valor es la gracia del Bril. Ex Orden de Caballeros Tirodal de la República Argentina, 2023.